Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, estamos una vez más en la señal de Nuevo Tiempo, su señal de esperanza, para comenzar el programa Creed en sus profetas. Este es el programa dedicado al estudio, la reflexión, a un encuentro con Dios por medio de su palabra y también por medio del espíritu de profecía. Estamos para esta tarea siempre congregados y convocados juntamente con el pastor Bruno Razo. Y lo hacemos con alegría, lo hacemos con gratitud a Dios, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pensar que podemos, que no nos conocemos con todos, pero estar conectados con el mismo Dios, con la misma palabra, con el mismo mensaje. Hoy nos detenemos en 1 de Samuel, capítulo 21, y lo hacemos buscando algunas lecciones destacadas de este capítulo comentadas por Elena de White. Justamente, pastor, ahora nosotros hemos estado viendo durante estos días que Saúl estaba cada vez más dispuesto a acabar con la vida de David. Y él empieza una caminata escapatoria, ¿no? Por el desierto, por un lado, por el otro. El cerco de Saúl contra David se iba cerrando. Y parece que esta forma que estaba viviendo, este estilo de vida de escapar y escapar, fue minando la confianza de David en el poder de Dios. Y como hemos visto ahora en el capítulo 21, empieza a recurrir a ciertas estratagemas que no eran propias de él. Él no estaba acostumbrado a hacerlo, pero empieza a desconfiar del poder de Dios y empieza a mentir, le miente al sacerdote, engaña al rey de Gat, ¿no? que era un rey que estaba en territorio filisteo. ¿Y será que lo hizo sin tener consecuencias? ¿Qué nos dice Elena White al respecto de las consecuencias que trajeron ambos errores en la vida de David? En Patriarcas y Profetas, Elena de White dice: cometió David su primer error al desconfiar de Dios en Nob. Siempre desconfiar de Dios es el primer error, el primer pecado. Claro. Y el segundo al engañar a Aquis. David había revelado nobles rasgos de carácter y su valor moral le había ganado el favor del pueblo, pero cuando fue probado, su fe vaciló y aparecieron sus debilidades humanas. Veía en todo hombre un espía y un traidor. En una gran emergencia, David había mirado a Dios con el ojo firme de la fe y había vencido al gigante filisteo. Creía en Dios y salió a la lucha en su nombre. Pero mientras se lo buscaba y perseguía, la perplejidad y la aflicción
casi habían ocultado de su vista a su Padre Celestial. David se nos presenta aquí con su total humanidad. Y yo insisto en esto, la Biblia nos cuenta las dos caras para que nosotros podamos aprender y para que podamos entender que también nosotros tenemos esperanza. Claro. Pero ahí tenemos un David victorioso, poderoso, que mira donde tiene que mirar, que reconoce que es nada, que confía en Dios y que vence al gigante. Por otro lado tenemos, después de eso, después de haber probado la dulzura de la miel, él tiene miedo, tiene perplejidad, me están persiguiendo, me van a matar, y Dios no era el mismo. Sí. Y las promesas de Dios no eran las mismas. Pero a veces, es decir, afloró la humanidad en David, y a veces y muchas veces ocurre lo mismo en nosotros. Aflora la humanidad y caemos. Pero Dios no nos deja caídos, ¿no? Aún caídos Él nos busca para levantarnos. Qué interesante que justamente dice que afloró, aparecieron sus debilidades humanas, empezó a desconfiar y también empezó a desconfiar de los hombres, tal vez de sus propios soldados que lo acompañaban. Dice que veía en todo hombre, en cada persona, un posible espía, un traidor. Y claro, él generó su propia desconfianza y se fue cocinando en su propia desconfianza y se soltó de la Lo que mano pasa de es que Dios. eso de desconfiar de todos mostraba el temor que tenía. O sea, no estaba en las manos del Señor. Porque si estaba en las manos del Señor, en las manos del Señor hay confianza, hay seguridad. Pero no estaba en las manos del Señor, estaba en sus manos. Por eso estaba atemorizado. Y porque estaba atemorizado, veía fantasmas en cualquier lugar. Sí. Lastimosamente podríamos decir, y Elena White lo puntualiza, ¿no? Fue el primer error, ¿no? Empezar a desconfiar de Dios, empezar a buscar las estrategias, la mentira, el disimulo, ¿no? Este primer episodio triste de David, bueno, contiene enseñanzas importantes para los hijos de Dios. ¿Qué nos dice Elena White al respecto? Todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo. Hay una luz más allá de las tinieblas. David no debió desconfiar un solo momento de Dios. Tenía motivos para confiar en Él. Era el ungido del Señor. En medio de los peligros había sido protegido por los ángeles de Dios. Se los había armado de valor para que hiciera cosas maravillosas. Y si tan solo hubiera apartado su atención de la situación angustiosa en que se encontraba, habría pensado en el poder y la majestad de Dios, habría estado en paz en medio de las sombras de la muerte, habría podido repetir con toda confianza la promesa del Señor. Porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. O sea, Ever, las sombras que rodeaban a David eran algunas imaginarias por sus propios temores y otras reales. Claro. Eran reales. O sea, algunas eran porque él las agrandó, porque eso es lo que hace el miedo. El miedo sobredimensiona, le da más altura a los gigantes que enfrentamos. O sea que en parte él tenía motivos para estar preocupado, pero él también sabía el remedio, él conocía al médico, él ya había experimentado el tratamiento, él ya sabía el camino. Entonces eso es lo difícil de entender. Pero yo insisto, no estamos acá para criticar a David porque a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros también sabemos el camino y no vamos, nosotros ya experimentamos el remedio y no lo tomamos, nosotros ya fuimos tratados por el médico y no lo buscamos. O sea, las sombras eran reales, pero también la luz era real. Y yendo a nosotros, las sombras que enfrentamos pueden ser reales, pero también la luz es real. Mire, y tan seguro como que hay sombra, es que hay luz. Tan seguro como que hay sombra es que hay luz, porque si no hubiera luz no habría sombras. Entonces, no tenemos que temerle a la sombra, porque hay algo más allá de la sombra. Y la sombra es la que proyecta el enemigo, es la sombra del mal. Claro. Por eso nos asusta. Pero tenemos la luz que representa el amor, el poder, el bien, la bondad de Dios. Y en Él tenemos que refugiarnos. Entonces, el problema de David finalmente fue desconfiar de Dios. Y ese es el problema nuestro. Dudamos, desconfiamos de Dios. A veces cuando es algo grande decimos, no, pero no sé si Dios va a poder resolver esto. ¿Cuánta gente dice,
No, pero lo mío no tiene solución. Y en el otro extremo, cuando es algo chiquito, bueno, pero anda molestando a Dios por migajas. Y la Biblia dice que no se cae un cabello sin que Dios lo note. Entonces, a Dios le interesa lo pequeño que me pasa y también le interesa lo grande. Dios es el único que puede actuar sobre mis pequeñeces y Dios es el único que puede actuar sobre mis grandes preocupaciones. Dios es el único que puede actuar sobre mis preocupaciones imaginarias, agrandadas, aumentadas, o sobre mis preocupaciones reales. Por eso tenemos que aprender de David. Cuando hizo bien, para imitarlo. Y de David, cuando hizo mal, para evitarlo. Lastimosamente, David se concentró en esas acechanzas, esos temores, fundados e infundados. Pero recuerdo que la cita mencionaba, él, por encima de todo, tenía motivos ciertos para confiar en Dios por todo lo que le había pasado anteriormente. Claro, ya él había visto, pues conocía el camino, conocía la estrategia, conocía el remedio, conocía el médico, había estado en el consultorio del médico, había estado en el quirófano. O sea, él ya conocía todo, tenía motivos para confiar. La primera vez él tuvo que probar confiar y le fue bien. Ahora él ya sabe que confiando le va bien. Pero bueno, afloró su humanidad, así como muchas veces aflora la nuestra y nos gana una batalla. Y a veces perder una batalla también puede indicar que vamos en una dirección equivocada. Amigos, tenemos que armarnos no de la armadura humana, sino de la armadura de la fe que Jesús nos provee. Pensando en esto, tenemos un corte, pero ese corte viene con un consejo importante, así que por favor presten atención y enseguida volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Qué grato ha sido compartir estos momentos, pero tenemos el tiempo preciso para aún más presentarles una invitación. En realidad mi invitación es la de Pablo cuando dijo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. No sé cuáles son las dificultades, los gigantes, los temores reales, imaginarios, aumentados que usted enfrenta. Lo que sí sé es que en el trono de la gracia hay un ser, Dios, hay un poder, el del Señor, y hay una disposición de ser nuestro oportuno socorro. Por eso vamos a hablar con Él ahora. Señor, nos acercamos con confianza hasta tu trono de gracia para pedirte perdón porque no siempre lo hacemos, para pedirte perdón porque muchas veces desconfiamos, pero para pedirte que nos ayudes y aumentes nuestra fe para que nuestra comunión contigo sea permanente y creciente. Bendice a nuestros amigos y hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, nuestro encuentro el día de mañana. Otra vez con un nuevo capítulo y un nuevo estudio del Espíritu de Profecía. Nos reencontramos entonces.